Viajamos como viajaron los libros y lo hacemos por todo el mundo para descubrir cómo Abraham Al-Antansí consiguió que su imprenta hebrea de Híjar se convirtiese en la más importante del siglo XV en los reinos hispánicos, también para seguir la estela de sus obras. Según la documentación recabada, fueron al menos 5 libros, de los cuales quedan 58 copias completas o fragmentarias diseminadas por 3 continentes. Tanto Híjar como otras juderías de Aragón y varios escenarios de la tierra tendrán gran protagonismo en la película, aunque también se traspasan nuestras fronteras. El rodaje de esta producción hace parada ahora en Nueva York, con escenarios como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn o la Universidad de Columbia. Allí recogerá el testimonio de una importante experta en la materia. El audiovisual con sello 100% aragonés y dirigido por el cineasta turolense José Ángel Guimerá mezcla testimonios reales con ficción. A final de esta semana el rodaje vuelve a Europa, en esta ocasión a Reino Unido, y en septiembre culminará en Jerusalén. Eso sí, para ver el resultado final habrá que esperar hasta noviembre.